Buenos días, muy buenos días tengan todos, amada familia en el Señor. La gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos al servicio de adoración de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Mayagüez. Un saludo, un abrazo de su servidor, Abraham Montes Vélez, pastor. Antes de comenzar, queremos hacer algunos anuncios. Primeramente, vamos a continuar haciendo el tiempo de oración y de reflexión bíblica los miércoles a las 10 de la mañana y el servicio de adoración a Dios los domingos también a las 10 de la mañana de manera virtual. Estemos atentos, por favor, a los próximos boletines o comunicaciones que vamos a estar haciendo. También les recordamos que ya comenzamos el tiempo de discipulado bíblico, mi experiencia con Dios. Está invitado a participar. Le recordamos, amados en el Señor, que este servicio de adoración usted lo puede compartir con otros. Dele share para que puedan beneficiarse de esta oportunidad de adorar a Dios juntos. Se añade un elemento adicional al servicio de esta mañana. Vamos a estar celebrando, gozándonos en el Señor con la ceremonia de ordenación y la instalación de oficiales que estarán sirviendo tanto en el consistorio como ancianos, gobernantes y la junta de diáconos. Así que es un tiempo que estamos gozando y celebrando a Dios. Amados en el Señor, Él nos invita a adorarle. Hagámoslo en espíritu y en verdad. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Meditemos en el cántico Espérame. Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia,
saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí. Llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Nos unimos en el llamamiento a la adoración. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis tu voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Todos, bendice alma mía a Jehová. Amén. Oremos. Eterno y misericordioso Dios, gracias por el privilegio de un nuevo día que nos regalas. A ti y solo a ti sea la gloria en medio nuestro, Señor. Venimos en esta mañana a adorarte. Tú conoces nuestros corazones y necesidades. Nada es nuevo para ti, Señor. Hoy venimos a adorarte desde lo más íntimo de nuestro ser. Venimos a adorarte con sinceridad. Recíbela, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén. Con gozo nos unimos en el himno de alabanza. Cantad alegres al Señor. Cantad alegres
nos presentamos al Padre en confesión personal de pecados. Dios nos vuelve a dar la oportunidad para confesar nuestros pecados. Escuchemos las palabras de seguridad de perdón que las encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9. Y dice así la santa y poderosa e infalible palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un reconocimiento que somos pecadores. Si no lo reconocemos, nos engañamos a nosotros mismos. Pero también tenemos aquí una certeza, que Dios es fiel. Pero también, amados en el Señor, en este precioso pasaje hay un cumplimiento de la promesa de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará y también nos limpiará. Somos por Cristo Jesús perdonados. Disfrutemos de su perfecta paz. Amén.
En esta mañana tenemos la gran bendición de ordenar e instalar a los nuevos oficiales que por voz de la congregación han sido llamados por Dios a servir. Primeramente vamos a ordenar a los siguientes hermanos y hermanas. Para el cargo de diácono vamos a estar ordenando a Winston R. de la Torre Arce, a Javier I. Rodríguez Rivera y a la diaconisa Maida E. Pérez Marrero. Y para el cargo de anciano gobernante vamos a estar ordenando a Alfredo Vélez González. Amados hermanos, es un gran privilegio y un gran placer poderles ordenar en esta preciosa mañana. ¿Recuerdan el entrenamiento que tuvimos durante varias semanas? Y uno de los capítulos precisamente traía los votos de ordenación. Aunque ustedes conocen muy bien las preguntas, las estudiaron y seguramente las reflexionaron, es menester que le haga esas preguntas en esta y es necesario que contesten a cada una de las preguntas. Así que les pregunto, amados en el Señor, ¿reafirma usted su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal? Sí. ¿Cree usted que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, completamente fieles, plenamente inspiradas por el Espíritu Santo y que son la suprema, última y única regla infalible de fe y práctica? Sí. ¿Recibe y adopta usted sinceramente la confesión de fe de Westminster y los catecismos de esta iglesia como recipientes del sistema de doctrina enseñado en las Sagradas Escrituras? Sí. ¿Promete usted que si en cualquier momento se encuentra en desacuerdo con el sistema de doctrina como es enseñado en las Escrituras y como está contenido en la confesión de fe de Westminster y los catecismos de esta iglesia, por su propia iniciativa dará a conocer a su consistorio este cambio que ha tomado lugar en su punto de vista desde que tomó este voto de ordenación? Sí. ¿Afirma y adopta usted los principios esenciales de nuestra fe sin excepción? Sí. ¿Se suscribe usted al gobierno y la disciplina de la Iglesia Presbiteriana Evangélica? Sí. ¿Promete usted sujeción a sus compañeros oficiales en el Señor? Sí. ¿Considera usted en su corazón que ha sido inducido por el Espíritu Santo para aceptar el oficio del santo ministerio como anciano o diaconisa por amor a Dios y en el sincero deseo de promover su gloria en el Evangelio de su Hijo? Sí. Finalmente, les pregunto, ¿promete usted ser esforzado y fiel en promover las verdades del Evangelio y la pureza y la paz de la Iglesia, sin importar cualquier persecución u oposición que pueda surgirle debido a ello? Siendo así, ¿qué impide que ustedes sean ordenados? Llamamos a las ancianas María del Carmen Librán Salas y a la anciana Lisette González Miranda para que pasen al frente y representen a los ancianos para la imposición de manos y la oración de ordenación. Por favor, les pido que se arrodillen.
Vamos a imponer las manos y vamos a orar. Eterno y bondadoso Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta mañana especial, importante para la vida de esta congregación, pero también de cada uno de mis hermanos y de sus familias. Gracias por estos momentos sublimes que estamos experimentando. Dándote gracias porque continúas llamando a tu servicio y has querido llamar y capacitar a estos hermanos para servirte en el consistorio y en la junta de diáconos como ancianos gobernantes y diáconos y diaconisas respectivamente. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu guiándoles, que sea tu Espíritu dándoles poder y autoridad para que puedan desempeñar los cargos a los cuales tú les llamas. Oramos, Señor, por su salud, oramos por tu cuidado para cada uno de ellos, pero también por sus respectivas familias. Pedimos, Señor, que les dotes del fruto del Espíritu. Te pedimos, Señor, que les dotes de la pasión, de la fortaleza, del ánimo, de la disposición de espíritu, de servirte en todo cuanto tú, Señor, les llama. Pedimos, oh Dios, tu bendición para cada uno de ellos. Confiando y descansando en Cristo, oramos. Amén. ¿Se pueden poner de en pie? Amados hermanos, es mi alto privilegio, pero también mi placer, declararles debidamente ordenados para el cargo de diácono, diaconisa y anciano gobernante. Que el Señor les bendiga y bienvenidos al servicio del Señor. Muchas bendiciones. Damos gracias a Dios. Con mucho gozo y gratitud al Señor, vamos a proceder a instalar a los siguientes hermanos para el cargo de anciano y anciana gobernante. Rafael E. Escabí Pagán, Wilfredo Rodríguez Torres, Termarí de la Torre Morales y Alfredo Vélez González. También instalaremos a los siguientes hermanos al cargo de diáconos y diaconisas: Maida E. Pérez Marrero, Winston R. de la Torre Arce, Javier I. Rodríguez Rivera, Santiago Vélez Sabó y Ángela Rivera de Tres. Pero antes vamos a hacerle las preguntas de los votos de la instalación. Amados hermanos, qué gozo hay en nuestros corazones en verles en esta mañana respondiendo al llamado de Dios. Se van a estar uniendo, aunque algunos de ustedes ya lo habían hecho, sirviendo a Dios en el consistorio y en la junta de diáconos. Se van a unir a hermanos para trabajar para el reino de los cielos. Claro que es un motivo de alegría y de gratitud a Dios. Y quiero hacerle los votos de instalación y ustedes deben responder. Les pregunto, amados, ¿procura usted ser fiel y diligente en el ejercicio de sus responsabilidades
como cristiano, anciano gobernante o diácono, sea en lo personal, interpersonal, privado o público, y esforzarse por la gracia de Dios a enaltecer la profesión del Evangelio en su manera de vivir y caminar con piedad ejemplificante ante la congregación a la cual Dios le ha asignado cuidar? Sí. Fantástico. Le pregunto, ¿está usted dispuesto a aceptar el llamado de esta iglesia como anciano gobernante, diácono, confiando en la fortaleza y promesas de Dios para desempeñar en ellas las responsabilidades requeridas de ese cargo? Sí. Pues entonces, vamos a orar. Vamos a ir delante de la presencia del Señor en la oración de instalación. Eterno, bondadoso y soberano Padre nuestro, no nos cansamos de darte gracias porque sigues añadiendo a tu iglesia no solamente los que habrán de ser salvos, sino los que habrán de servirte. Te damos muchas gracias, Señor, por poder en esta mañana instalar a cada uno de mis hermanos y hermanas para el servicio en el consistorio y en la junta del diaconado. Oramos, Señor, para que le des fuerza, ánimo y vigor. Y orando, Señor, como sabemos que como buen Padre Celestial lo harás, cuidando y supliendo todo lo que les haga falta. Bendícele, Señor, con toda bendición espiritual. Y gracias por permitirnos ser parte de este maravilloso evento. Por Jesucristo el Señor, oramos. Amén. Amados hermanos, que todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo para la gloria del Señor. Que Él les bendiga. Bienvenidos al trabajo de la obra del Señor. Bienvenidos. Damos gracias al Señor. Amados hermanos, miembros de esta congregación, es el momento para responder a 4 preguntas que queremos hacer en esta mañana. Primera pregunta: ¿están ustedes, miembros de esta congregación, listos para recibir a estos hermanos, ancianos y diáconos para esta congregación? Les pregunto, ¿prometen ustedes someterse a ellos en asuntos de disciplina espiritual y a recibir con humildad y amor la palabra de verdad? Les pregunto, ¿prometen respaldar a todos estos hermanos con sus oraciones, motivarlos y ayudarlos en todas las maneras posibles, según ellos busquen instruirles a todos ustedes en las cosas del Señor y guiarles en la construcción del reino de Dios en este lugar? Y finalmente les pregunto, ¿se comprometen ustedes a satisfacer los términos del llamamiento que han extendido y hacer provisión para sus necesidades, de manera que el nombre de Cristo sea glorificado? Amén. Que así nos ayude Dios. Oremos. Amado Padre Celestial,
en este momento nos presentamos en oración ante ti, para que nos prepares a escuchar tu palabra que será leída y expuesta. Gracias, Señor, porque iluminaste a tu siervo para que proclame tu palabra. Y ahora te pedimos que abras nuestras mentes y corazones para recibir el mensaje que tú nos traes en esta mañana. En tu nombre hemos orado. Amén. La lectura de las Sagradas Escrituras para esta mañana la encontramos en Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y dice así la santa palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto es palabra de Dios. Meditemos en la oración congregacional cantada, Muestra a Cristo. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Escuchemos en labios de nuestro pastor, Abraham Montes Vélez, el mensaje para esta mañana, dirigiendo iglesias saludables. Un joven pastor fue asignado a una congregación que, aunque pequeña, tenía una larga trayectoria, con el fin de
reavivar el ministerio de esa iglesia. Así que empeñó su palabra, puso todo su esfuerzo para lograr levantar esa iglesia, esa congregación. Pero fueron infructuosos los trabajos, los ministerios, las horas, los recursos que invirtió este pastor para lograr cambios. Finalmente, se le ocurrió una idea. El sábado publicó en uno de sus periódicos que la iglesia, el próximo día, el domingo, se le iba a celebrar un servicio fúnebre. Invitaba a todos a que vinieran a ser parte de ese evento. Así que llegó el domingo, muy temprano, antes de lo acostumbrado, la gente comenzó a llegar al templo. El templo se llenó a capacidad. Inclusive había personas fuera mirando y queriendo ver el funeral de la iglesia. El joven pastor lo primero que dijo fue: luego de mi reflexión del mensaje que voy a traer, vamos a tener la oportunidad para pasar uno a uno para ver el féretro y los restos de la iglesia. Así que el pastor dio su mensaje e invitó a todos a pasar al frente. Así que el pastor tomó las flores, las colocó a un lado, abrió lentamente el féretro e invitó a la multitud a que pasara. Uno a uno fueron llegando frente al féretro y mirando, pero inmediatamente miraban, salían avergonzados, haciéndose culpables por la situación. Es que el pastor había colocado dentro del ataúd un gran espejo. La iglesia, como los organismos vivos, tienen y sufren diferentes etapas. La iglesia nace, es plantada, es inaugurada. La iglesia crece, la iglesia se desarrolla, madura, da frutos. Pero también hay iglesias que se enferman y mueren. Lifeway Research publicó hace un tiempo atrás un trabajo investigativo sobre el quehacer de las iglesias protestantes en los Estados Unidos. Entre sus hallazgos encontraron lo siguiente: para el final del año 2019, en los Estados Unidos habían plantado 3,000 nuevas iglesias, o por lo menos habían comenzado a ofrecer los servicios. Pero también hay un dato particular. En ese año, alrededor de 4,500 iglesias cerraron definitivamente. Así que el balance entre iglesias que nacen, iglesias que mueren, el balance no es favorable. Y esto también lo destacó y lo afirmó el ministerio de Billy Graham, cuando en uno de sus artículos menciona que en los Estados Unidos había un crecimiento de iglesias que cerraban y un decrecimiento de iglesias nuevas. Parte de los hallazgos de esta investigación de Lifeway arrojó lo siguiente: la pandemia
ha afectado y ha agravado la situación de las iglesias. Y de eso nosotros estamos conscientes, porque ciertamente este tiempo de pandemia ha afectado el quehacer, la forma de adorar, la forma de ministrar y de hacer misión dentro de las iglesias. Otro dato particular que trae este estudio es que las denominaciones están haciendo un esfuerzo marcado para tratar de que esas iglesias no cierren, sino que sean revitalizadas. Y otro dato que me llama la atención, y en efecto es algo para nosotros darle pensamiento, es que los pastores boomers, o sea, los que actualmente están entre los 60, 60 y pico, 70 o más, se están jubilando y no hay pastores que sustituyan adecuadamente a esos pastores que están siendo jubilados año tras año. Nos podríamos preguntar en esta mañana, ¿por qué se cierran tantas iglesias? ¿Por qué tantas iglesias están tratando de sobrevivir o tal vez ya han muerto? Hay muchos factores que en esta mañana no vamos a tratar de destacar ni abundar. Pero ciertamente en la nación norteamericana ocurre lo que ocurre también en Puerto Rico. Y somos testigos de iglesias que están muriendo y de otras iglesias que están cerrando definitivamente. Hay un común denominador para que estas iglesias se enfermen, haya decrecimiento y mueran. Y el común denominador, amados hermanos, es que se han apartado de la palabra de Dios. Y hoy, iglesias que sus líderes se han apartado de la palabra de Dios, están enfermándose, están muriendo. Inclusive hay seminarios que han cambiado la enseñanza bíblica como el Señor nos las dio para tratar de traer nuevas interpretaciones, y esos seminarios están muriendo, bueno, o tal vez ya murieron. En la mañana de hoy vamos a comenzar una serie de predicaciones utilizando la epístola del apóstol Pablo a Tito. Esta carta del apóstol Pablo es una de las 3 cartas o epístolas que se conocen como las epístolas pastorales. En esta mañana vamos a comenzar destacando parte del primer capítulo, y quiero, hermanos, invitarles a ustedes que a través de esta reflexión de esta mañana, ustedes puedan también motivarse para en sus casas continuar el estudio, el escudriñar las Escrituras cada día, y les invito a que vayamos juntos a esta carta maravillosa del apóstol Pablo, como repito, a Tito. ¿Quién era Tito? Aunque la Biblia menciona su nombre particularmente en las epístolas a los Corintios, no hay mucha información quién era este tal Tito. Pero sí podemos recoger por el testimonio de la Escritura que Tito era un joven, un hombre gentil. O sea, no era judío. Sus padres eran gentiles. Pero por la prédica del Evangelio, este gentil
ha recibido el Evangelio de Cristo y seguramente en labios del apóstol Pablo. Y por eso el apóstol Pablo lo considera un hijo espiritual. Así que vemos cómo Dios no solo salva a judíos, sino también a gentiles. Y podemos notar y destacar que fue tanta la relación, tan íntima la relación del apóstol Pablo con Tito, que el apóstol Pablo lo utiliza en su ministerio. Y en esta ocasión le hace una encomienda, lo pone a servir y lo pone a trabajar para una iglesia o tal vez para otras iglesias más. Así que Tito se convierte en un fiel del Señor y un fiel colaborador del apóstol Pablo. Pablo fue llamado a predicar el Evangelio. Y Pablo, el apóstol Pablo, el mismo Saulo de Tarso, tomó muy en serio esa misión que Dios le había encomendado, así que fue ciudad tras ciudad para plantar iglesias, para que las iglesias nacieran, pero también con el deseo de que esas iglesias prosperaran, crecieran, no solamente en número, sino en una relación con Dios, una relación con Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo nos presenta aquí un deseo, un anhelo, que esa iglesia a la cual Tito va a ser enviado sea una iglesia saludable, completamente saludable. El Evangelio fue predicado en Creta y muchos cretenses oyeron y recibieron el Evangelio. Pero pienso que tal vez ya cuando Pablo llegó a Creta, había cristianos allí que habían ya conocido el mensaje del Evangelio y habían sido salvos. Recordando el evento de Pentecostés, cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó ese mensaje de salvación en Pentecostés, había allí cretenses que oyeron y recibieron el mensaje del Evangelio. Así que hay una encomienda aquí del apóstol Pablo para que vaya a esa isla, a Creta, a hacer una misión. En la mañana de hoy vamos a destacar los primeros 4 versículos que presenta la carta como la salutación, el saludo. Y luego los versículos siguientes, ¿cuál fue la encomienda del apóstol Pablo a Tito? Esta salutación es un tanto diferente a las otras salutaciones que el apóstol Pablo hacía cuando le escribía cartas. Ese saludo en esta ocasión es diferente. Si notamos, es una salutación, un saludo que tiene 4 versículos. Es más extenso que otras cartas, pero la razón por la cual ese saludo es más extenso es que el apóstol Pablo ya de entrada a escribirle a los cretenses inicia hablándoles de la doctrina, de la teología, y habla el apóstol Pablo aquí, comienza hablando de que él mismo es un siervo. Amados en el Señor, nunca olvidemos, el creyente, los hijos de Dios, somos siervos y estamos al servicio de Dios, cueste lo que cueste. Me llama la atención y hay que destacar que el apóstol Pablo en este saludo habla
de un Dios que es veraz, un Dios que cuando habla la verdad, un Dios que no miente. Mis hermanos, Dios habló a través de las Escrituras. Las Escrituras es la verdad escrita, es la palabra de Dios y Él no miente. Y esa gran verdad que aquí el apóstol Pablo habla es algo que Dios había prometido desde la antigüedad, algo que Dios inclusive había realizado desde antes de la fundación del mundo. Es algo que Dios había planificado. La salvación a través de la prédica del Evangelio. Dios escogió a un pueblo, quiso llamarlo para sí, para tenerlo pegado a su corazón. Y como Dios no miente, esa salvación la hemos visto, la estamos viendo y la vamos a ver en toda su esplendor y en toda su gloria. Así que este saludo ahí está cargado de doctrina bíblica, de enseñanza bíblica, y es más que un mero hola, de un mero saludo. Los versículos siguientes que ustedes tienen ahí, el título de esos versículos del 5 en adelante, habla sobre los requisitos de los ancianos y de los obispos. Ancianos gobernantes y obispos. Ancianos, de hecho, de ahí parte nuestro nombre. Somos presbiterianos por la forma de gobierno que utilizamos, ancianos. Y los obispos son líderes de las iglesias que también presiden. Pero, amados hermanos, quisiera que en esta mañana no pensemos que estos requisitos son solamente para los ancianos y para los obispos. No, es algo que debe cada cristiano anhelar, es algo que debemos anhelar, que mientras nosotros reflexionamos en esos requisitos, en esas características que Dios espera de nosotros, nosotros podamos identificarnos y ver cada creyente si tenemos o si necesitamos de esas bendiciones de Dios para nuestras vidas. Así que el deseo del apóstol Pablo no es solamente que haya líderes saludables para que la iglesia sea saludable, aún más es para que cada creyente, cada uno de nosotros, seamos espiritualmente saludables. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia en torno a esas cualidades, a esos requisitos para servir a Dios. Cuando leemos en el versículo 6, encontramos allí un requisito que el apóstol repite aquí en estos versos. Y el versículo 6 nos dice que debe ser irreprensible, o sea, sin tacha, que no haya que reprocharle nada, que no se tenga que llamar a capítulo, que no sea una persona que sea acusada de algo, sino que sea intachable. Bueno, déjenme hacer una pequeña aclaración. En muchas ocasiones, por hablar la verdad, somos acusados injustamente. De eso no es que estamos hablando. Sí, si vamos a ser acusados por causa de Cristo y del Evangelio, bendito sea el Señor. Pero lo que aquí está trayendo es que esa persona líder de la iglesia debe ser intachable, que su vida espiritual, moral, sea como la de Cristo.
Y miren ese segundo requisito que nos presenta en ese mismo versículo, que sea marido de una sola mujer. Claro que está hablando de la fidelidad en el matrimonio. Aunque en esos tiempos que se escribe la Escritura y en otros tiempos anterior y posterior, las personas podían tener más de una mujer, Jesucristo puso la pauta y la norma cuando le habló al matrimonio que sea un hombre y una mujer para que vengan a ser una sola carne. Entonces está hablando sobre eso, sobre esa fidelidad que se tiene un hombre y una mujer en el estado del matrimonio. Qué clara es la palabra de Dios. Y no hay allí ninguna otra interpretación, mis hermanos. Estamos claros. Es un hombre y una mujer. Cualquier otra cosa, cualquier otra relación no va consono con la palabra de Dios. Y ciertamente hay iglesias en estos tiempos que cambian y desvirtúan este precepto de la palabra de Dios. Pero cuando se le sirve a Dios, claro, se le sirve a Dios en la casa, en el matrimonio. Y el deseo de Dios es que sea un buen administrador de su casa, que administre bien a su casa, que sus hijos sean creyentes, que no sean hijos rebeldes. Porque si no es un buen administrador en su casa, ¿cómo entonces lo habrá de ser en la iglesia? Así que en la iglesia y en la casa se sirve a Dios y se sirve bien. Buen administrador, pero que trabaje y se gane honradamente el dinero. No que procure ganancias ilícitas, ingresos que no saben bien, que no está bien tener ese dinero nuestro en nuestros bolsillos. No, que sudemos por el trabajo, que es honra, y nos ganemos honradamente nuestro sustento. Hay otro detalle que me llama mucho la atención, y es que debemos, tanto los ancianos como los líderes, como los obispos, debemos tener autocontrol. Sí, saber hasta dónde debemos llegar. Sí, poder controlar nuestros impulsos, que son pecaminosos, que tienden a hacer el mal, como es la ira. Tenemos que controlar el coraje, la ira. Y como dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Necesitamos control, autocontrol. No despreciar a los demás, sino considerar a todas las personas con la misma dignidad con que Dios las ve, porque Dios es el Padre, Dios es el que da la vida. Así que en todo ser humano debemos verlo con la misma dignidad y darle el mismo respeto a todos, sin importar su condición, ni su estatus, ni nada de eso. Mis hermanos, cuando nosotros estamos en relaciones con las personas, debemos tratarlos como Dios y como Cristo las trató. Algo que hemos perdido tristemente en estos tiempos es la hospitalidad. Y un buen requisito para los ancianos y obispos es que sean hospitalarios, o sea, que su hogar sea un lugar, que el hogar
sea para ayudar, que su hogar sirva de refugio a otros. Y necesitamos, claro, cada vez ser más hospitalarios. La maldad, que dice la Biblia que se aumentará y el amor de muchos se enfriará, en ocasiones no nos permite ser hospitalarios. Y en estos tiempos de distanciamiento físico, ¿verdad? En ocasiones social, debemos procurar que nuestro hogar sea un lugar para que vengan otras personas a recibir una bendición de un líder saludable, de una persona que anhela ayudar y aportar en el desarrollo de otros creyentes. Hay un detalle y una cualidad y una característica muy importante que debemos poner letras mayúsculas ahí. Y me refiero al versículo 9 y voy a volver a leer para ustedes, para nosotros, qué nos dice ahí el Señor como requisito importante, aunque todos son importantes, de los líderes de la iglesia. Que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. ¡Wow! Qué importante que esa persona pueda recibir y pueda retener y pueda aceptar la Biblia como es, como la auténtica palabra de Dios, sin adulterarla, sin cambiarlas, sin añadir ni quitar a la bendita palabra de Dios, para que entonces esa persona pueda ayudar a otros, y no solamente ayudar a otros, convencer con la sana doctrina, con las escrituras, el deseo de Dios para nosotros. Tengo que decir, y lo digo con mucha tristeza, que iglesias deberían estar mirando estos versículos porque no han retenido la palabra de Dios tal y como ha sido enseñada y han querido cambiarlas. Dios permita que si hay alguien en esta mañana que está en algunas de esas iglesias que están enfermas porque no obedecen y no siguen la palabra de Dios, puedan salir y buscar una iglesia saludable. Líderes saludables para una iglesia saludable. Amados hermanos, todos nosotros, todos los creyentes, tanto los que estamos en posición de liderazgo como los que no estamos, debemos tener una sed saludable de Dios, un anhelo de Dios. Es como aquella persona que va caminando y está tiene sed y sed y sed, pero recibe en un oasis agua fresca, agua pura. Necesitamos anhelar, desear, tener cada día sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Nosotros los creyentes debemos ser gobernados por la palabra de Dios día tras día, situación tras situación, circunstancia tras circunstancia, que nuestra vida sea regida, sea guiada por la palabra de Dios. También necesitamos ser amorosos, practicar el amor, que nuestra vida sea un reflejo del amor de Cristo,
que hagamos las cosas con amor, que hagamos las cosas para Dios y que al hacerlo encontremos deleite sirviendo a Dios en la iglesia como la novia del novio, como hijos de Dios, como Cristo es la cabeza, así nosotros somos los miembros. Amados hermanos, que procuremos con todas nuestras fuerzas buscar las disciplinas espirituales, como dijimos, la lectura y escudriñar la palabra, la oración, el ayuno, el tiempo de retiro, buscar esas disciplinas bíblicas para que vayamos siendo fortalecidos en el Señor. Queremos que Dios nos siga transformando a la imagen y semejanza del perfecto, de Jesucristo el Señor. Y mi última reflexión de esta mañana. Hoy hemos ordenado a 4 hermanos para diferentes ministerios en la congregación. 3 para el ejercicio de la diaconía y 1 como anciano gobernante. Sabemos que esos cargos son para siempre. Dios nos pone a servir para siempre. Así que serán diáconos y ancianos por siempre. Y también hemos tenido la bendición de instalar a otros nuevos o otros hermanos que ya habían servido en diferentes capacidades. O sea, que retornan al trabajo y a la misión que Dios les llama a servir. Amada iglesia, amados amigos, hermanos de otras congregaciones, aportemos para que estos siervos y siervas de Dios puedan trabajar, que los apoyemos con nuestras oraciones, con nuestro abrazo, con nuestro espaldarazo, con nuestras llamadas, para que ellos juntamente con otros podamos proseguir la tarea que Dios nos ha dado. Y entonces, cuando los hijos de Dios, cuando los líderes son saludables, crecen como Dios quiere que crezcamos, entonces habrán y seguirán habiendo iglesias saludables para la gloria de Dios. Que Dios, Él, nos bendiga. Oremos. Eterno y bondadoso Padre nuestro, te damos gracias por la salvación en Cristo, por la prédica del Evangelio, por la plantación de iglesias, por el desarrollo de iglesias y porque llamas a nuevas personas a tu servicio. Dándote gracias, Señor, porque la iglesia es tuya. Somos tu iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Gracias, Señor, por hacernos parte de este poderoso ejército. Confiando y descansando en Cristo oramos. Amén. Continuamos adorando a Dios y en este momento lo hacemos con el acto sagrado de las ofrendas. Es una bendición poder responder a la gracia de Dios y es un privilegio poder aportar para el reino de los cielos, para la iglesia, para que el evangelio siga siendo esparcido y proclamado. Les invito que en actitud de adoración
con agradecimiento, con entendimiento, vengamos, traigamos nuestras ofrendas y diezmos, nuestra gratitud, como también toda nuestra vida. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, cuán dichosos somos de poder estar delante de ti, delante de tu presencia. Cuán privilegiados somos poder aportar para el reino de los cielos. Oramos, Señor, por estas ofrendas y diezmos que hemos presentado y separado para ti. La dedicamos a ti, a tu servicio, para tu gloria. Bendícelas, Señor, te rogamos. También dándote gracias por hermanos, amigos que han cumplido un año más de vida y parejas que han cumplido aniversario de bodas en esta pasada semana. Para cada uno de ellos pedimos, Señor, tus bendiciones. Añade a sus vidas, oh Dios, aquellas peticiones que van de acuerdo a tu voluntad para que sigan gozándose en ti. Y nos presentamos cada uno de nosotros en ofrenda viva, como olor fragante, como una ofrenda con sentido. Nos presentamos, Señor, tal cual somos. Pedimos que nos aceptes, que sea grata delante de ti. Por Jesucristo nuestro Señor, oramos. Amén. Con júbilo en nuestros corazones, entonamos el himno final, Iglesia de Cristo. Jesús.
la Iglesia de Cristo no solo fue fundada por Él, sino que también a su Iglesia la dotó de un poder, el poder y la autoridad que emana del Espíritu Santo. Y esa autoridad y ese poder que le ha sido dada a la Iglesia es absolutamente necesaria para que la Iglesia pueda cumplir su soberana vocación. Amados en el Señor, Iglesia del Señor, adelante, Cristo va al frente. Recibamos la bendición. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre y la gracia redentora de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, con nuestros familiares y amigos, y con el pueblo de Dios disperso por el mundo, ahora y siempre. Amén.